Amada Iglesia de Dios, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y hoy, hermanos, vamos a escuchar un tema que está en nuestras lecciones, que cada sábado con sábado, hermanos, a nivel nacional se es puesto un tema para que todos estemos en un mismo entendido, hermanos. Y el tema se titula, hermanos, ¿cómo se titula este tema, hermanos? Ni siquiera hemos volteado a ver nuestras escuelas, ¿verdad? ¿Cuál es el título de este tema, hermanos? Unos a otros se aborrecerán. Y hermanos, viene la cita bíblica ya en el libro de Mateo capítulo 24. Quisiera, hermanos, que se pongan de pie para que todos unidos leamos esta cita y entendamos estas palabras, hermanos, a la cual es mencionada en este mediodía. Vamos a ubicarnos, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 24, en su versículo 9 y versículo 10, con un amén, hermanos, puestos de pie, y con un amén si todos nos encontramos a la cita bíblica, hermanos. Amén. Vamos a leer, hermanos, en su versículo 9, a la cual dice la palabra de nuestro Dios: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Entendiendo estas palabras a la cual, pues, decían los discípulos, hermanos, en aquel momento, cuando llegaban con el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y pedían señales de la venida del Hijo de nuestro Dios. Y es entonces cuando dice estas palabras en este versículo, hermanos: y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué va a acontecer, hermanos? Se aborrecerán. Y ciertamente, hermanos, este tema a la cual hoy vamos a estudiar o vamos a escuchar, hermanos, dice: unos a otros se aborrecerán. Y hermanos, pensamos y decimos: esto no acontece en la iglesia de Dios, esto no pasa en la iglesia de Dios. Pero recordemos, hermanos, que el mal está como ¿quién, hermanos? Como un león, ¿verdad? Está presto, está listo para que nosotros como iglesia, hermanos, caigamos. Dice: profundizar en la profecía de la ausencia de amor entre hermanos consanguíneos y en la fe, para preparar nuestros corazones que sean librados de tal falta. Continuando, hermanos, dice: aborrecer significa tener un fuerte desprecio hacia algo. Este sentimiento puede ser dirigido hacia una acción, una persona o una cosa que va en contra de los valores, así como los principios éticos y morales. La palabra de Dios nos enseña que debemos aborrecer lo malo y amar lo bueno. Eso quiere decir que debemos rechazar aquellas cosas que nos alejan de ¿quién, hermanos? Las cosas buenas nos alejan de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? Las cosas malas, hermanos. Y hoy pregunto, ¿qué son aquellas cosas malas?
¿Serán quizás nuestros bienes materiales, hermanos? ¿Nuestro trabajo, hermanos? ¿Qué es lo que nos aleja de nuestro Dios? ¿Qué es lo que nos puede llevar a aborrecer a nuestros hermanos? Háblese en la iglesia o hermanos carnales, ¿qué es lo que nos puede llevar a aborrecer, hermanos? Hermanos, quizás decimos, esto no pasa, esto no acontece en la iglesia, no acontece en nuestras familias, pero hermanos, es muy cierto que esto acontece hasta en nuestra propia familia, en nuestra propia carne, en la sangre, hermanos, cuando a veces decimos, es que nuestro papá le dejó mucha herencia a mi otro hermano, y eso no está bien. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Llega a haber aborrecimiento, enojo, ira, contienda, rencor. Sí pasa, hermanos. Entonces debemos de entender esta parte a la cual dice que la palabra de Dios nos enseña que debemos aborrecer lo malo y amar lo bueno. Eso quiere decir que debemos rechazar aquellas cosas que nos alejan de Dios y abrazar aquellas cosas que nos acercan más a Él. El aborrecer trae consigo diferentes sentimientos que son impregnados, llenos de ira, odio, rencor, mala voluntad hacia una situación o hacia una persona. Aborrecer al prójimo o al hermano es pecado ante los ojos de nuestro Dios. Bien lo menciona la palabra de nuestro Dios allá en el libro de Proverbios capítulo 8, versículo 13, a la cual dice, el temor de Jehová es aborrecer, ¿qué, hermanos? El mal, la soberbia y la arrogancia y el camino y la boca perversa. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios, aborrezco. Hoy pregunto, hermanos, ¿son palabras de hombres? ¿En dónde viene escrito esto o de dónde lo estamos escuchando, hermanos? En las sagradas escrituras, hermanos, a la cual pues dice el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entendamos, hermanos, que si nosotros, nuestro corazón, nuestros pensamientos es de continuo al mal, Dios nos va a desechar. Dios nos va a aborrecer, hermanos, porque Dios quiere que nosotros entreguemos un corazón limpio, un corazón en santidad, un corazón que busque perfeccionarse cada día más, hermanos. Esto nos muestra que debemos tener una postura de rechazo hacia con aquellas acciones o comportamientos que van en contra de los valores y principios. Como hijos de Dios debemos mostrar al mundo y a aquellos que nos rodean que estamos en este mundo para hacer, ¿qué, hermanos? Para hacer luz y no tinieblas, refiriéndose de esta manera a nuestro Señor. Allá en el libro de Juan capítulo 8, versículo 12, hermanos, a la cual hace mención con estas palabras, y hablóse Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz de ¿qué, hermano? La luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Y hoy pregunto, hermanos, a esta congregación, a esta iglesia que está en este lugar, hasta en nuestros días, ¿somos aquella luz, hermanos? Hasta en nuestros días nos comportamos como hijos de Dios. Hasta en nuestros días no conocemos esta palabra que dice aborrecer a mi hermano, aborrecer a mi prójimo, aborrecer a mi hermano carnal en la sangre. Entiendo estas palabras, porque si no, hermanos, de lo contrario, estamos aquí en este lugar
y pasarán años, pasaremos años en la iglesia de Dios, y tal pareciera, hermanos, que todas las palabras que se nos son dichas conforme a la palabra de nuestro Dios, entra por un oído y sale por el otro. Si hoy, hermanos, estamos viviendo una vida llena de malicia, llena de pecado, es el momento de cambiar. Dice la palabra de nuestro Dios que hoy nosotros estamos en este lugar para hacer luz, para hacer lumbrera a aquellas gentes, hermanos, que andan en un mundo de tinieblas, que ellos, hermanos, se dedican a hacer mal. Y quizás, hermanos, no quisiera abarcar con esta palabra a todos aquellos que están en este mundo, porque entiendo, hermanos, que hasta en cierto punto hay gente que no se acerca a la iglesia, pero, hermanos, son gente que buscan hacer el bien. Si ellos lo hacen, hermanos, ¿por qué nosotros que conocemos de Dios no lo hacemos? ¿Por qué nosotros que tenemos años en la iglesia, años preparándonos en este camino, salimos de las puertas de este santuario y volvemos a una vida de antes? Quisiera que reflexionemos estas palabras, hermanos, a la cual dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y hoy te digo, hermano, que estás en este lugar, hoy tú eres luz a un mundo de tinieblas. Para ti no debe de haber este concepto en tu vida que eres tinieblas, porque tú has conocido a Dios, has conocido al Hijo de Dios. Entonces nosotros como iglesia debemos de perseverar adelante, porque para nosotros no hay vuelta atrás. Esta guía está enfocada a profundizar la ausencia de aquellas cosas que nos permiten tener aborrecimiento hacia con hermanos domésticos de la fe o de nuestra propia familia carnal. Es por ello que debemos preparar nuestros corazones para que seamos librados de este sentimiento que no es conveniente como hijos de Dios. Hermanos, hace unos instantes preguntaba a la iglesia: ¿en la iglesia de Dios acontece ese sentimiento, hermanos? En la iglesia de Dios acontece esta palabra, aborrecernos unos a otros. Y quizás muchos dirán: no acontece. Y muchos otros diremos: por supuesto que acontece. Y hermanos, hoy con la palabra de nuestro Dios vamos a entender esta parte, hermanos, que sí acontece dentro de la iglesia de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, que están escritos en la palabra de nuestro Padre Celestial, que acontecieron. Y que, hermanos, si nosotros hoy escuchamos y hoy entendemos estas palabras, Dios nos quiere decir hasta nuestros días algo, hermanos, que está aconteciendo en la iglesia y que quizás nosotros como hombres mortales decimos: no pasa nada. Pero Dios ve y conoce todo. Y si este tema se llega a tocar hasta en nuestros días, es porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Decían los discípulos: Señor, muéstranos o danos señales, ¿cómo será la venida, tu segunda venida? Y estas palabras decía el Maestro, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, tomamos un ejemplo de Caín y Abel. Y este ejemplo, hermanos, lo debemos de tomar
siempre presente en nuestras vidas, porque hermanos, no solamente nos puede llevar a perfeccionar nuestra vida, nos ayuda a buscar nuestra santidad y para que nosotros como hombres mortales no caigamos en pecado como cayó aquel hombre llamado Caín. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, Caín, ¿quién era, hermanos? ¿A qué se dedicaba este varón? Caín era un labrador de la tierra. Abel, ¿quién era, hermanos? Abel era un pastor de ovejas y más adelante lo vamos a corroborar. Dice, el rechazo de Caín hacia con su hermano es debido a que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y lo que él ofrecía. Hermanos, hasta en este punto pudo haber enojo, hermanos. Por supuesto que sí. A veces, hermanos, nosotros como hombres decimos, no pasa nada, no me molesto, está bien que se haya hecho así. Pero hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que Caín se molestó, se enojó, tuvo odio contra su propio hermano carnal, a la cual dice allá en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 2, y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ¿qué, hermanos? Pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado, ¿a quién, hermanos? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a su ofrenda suya. Y con estas palabras, hermanos, dice, y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Hermanos, ¿había algo por qué se molestara Caín, hermanos? ¿Por qué tuvo odio Caín contra su hermano? Y hermanos, muchas veces pasa en la iglesia de Dios esto. A veces nosotros no le queremos dar lo que le corresponde a Dios. Y otro hermano le da lo que le pertenece a Dios. Y es bendecido por nuestro Dios. Y es entonces cuando aquel hombre dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué no miraste con agrado mi ofrenda? ¿Por qué miraste con agrado la ofrenda de mi hermano? Si yo te di lo que tenía. Pero hermanos, entendamos esta parte que Abel entregó de lo mejor. No entregó de lo que le sobraba. Abel entregó de lo mejor que él tenía, de sus primicias. Y es ahí entonces donde aquel hombre llamado Caín tuvo enojo, tuvo ira contra su propio hermano. Y suele pasar en la iglesia de Dios. La palabra de Dios menciona que ensañóse Caín en gran manera. Ensañóse, esto quiere decir que se enojó, que se enfureció. Tuvo rencor, hermanos, tuvo enojo, envidia. Caín hacía con su propio hermano, debido a que lo que había acontecido. Y entonces cuando Caín tomó enojo, se enfureció contra Abel, su hermano, y esto trajo como consecuencia que Caín aborreció en gran manera a su hermano, a tal grado de que, hermanos, a tal grado de quitarle la vida a su propio hermano.
Y quizás, hermanos, digamos, no creo que en la iglesia de Dios pase esto. No creo que en mi familia pase esto. No creo que en mi propia sangre pase esto. Dice la palabra de nuestro Dios, cuando vio que aconteció esto, Caín aborreció en gran manera a su hermano, a tal grado de matar a su propia sangre. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difuntos, aún habla por ella. Esto quiere decir que nuestro Dios consideró a Abel como un hombre, ¿qué, hermanos? Un hombre justo. Dios considera a cada uno de nosotros según nuestras obras, según seamos con nuestro Dios, hermanos. No pensemos, hermanos, que solamente es estar aquí en sábados. Salgo de este lugar y vuelvo a mi vida pasada. Y vuelvo otro sábado y Dios me va a perdonar. Quizás por las obras que hice en una semana. No tengamos ese pensamiento. Por otra parte, Caín, primera de Juan capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era de quién, hermanos. ¿Era de Dios? ¿Era un hombre justo? ¿Era un hombre santo? Dice la palabra de nuestro Dios, no como Caín, que era un hombre del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano. ¿Cómo eran sus obras, hermanos? Justas, rectas, que miraba con agrado a nuestro Dios, aquel hombre llamado Abel. Pero entendamos, hermanos, que esto va a acontecer en la iglesia de Dios. Y si esto se profetiza, hermanos, en aquel momento dice que unos a otros nos aborreceremos y unos a otros serán escandalizados. Y quizás, hermanos, dentro de la misma iglesia, nosotros diremos, ¿en dónde estará nuestro hermano para entregarlo a aquel hombre y termine con su vida? Y diremos, hermanos, estoy firme, soy hijo de Dios y mis pensamientos son firmes. Pase lo que pase, no te voy a fallar, no te voy a negar. Y es entonces cuando el Señor te dirá, Pedro, no sabes lo que dices, no sabes lo que hablas. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Si hoy, hermanos, venimos a la iglesia solo por un pasatiempo, estamos en un camino equivocado. Si hoy, hermanos, tú estás aquí y buscas tu santidad todos los días y sábado con sábado te acercas a alabar y a engrandecer el nombre de Dios porque realmente lo sientes, estás en un buen camino. Y para nosotros como iglesia de Dios son estas palabras: el aborrecer al prójimo y a nuestra propia sangre, nuestra propia familia, conduce a realizar acciones que no son correctas ante los ojos de nuestro Padre Celestial.
Desafortunadamente Dios conoce nuestras vidas, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Dios conocía a Caín en aquel momento. Y aunque aquel hombre quiso esconder lo que había hecho, Dios sabía que había acontecido con Abel. Es por ello que le dijo, Génesis capítulo 4, versículo 10. Hermanos, cuando nosotros pensamos que Dios no conoce de nuestras vidas y queremos ocultarle algo, Él lo sabe, Él lo conoce. Y sí, hermanos, quizás nosotros pensamos y decimos, nadie me ve, nadie conoce, lo puedo hacer. Mi hermano mortal no me ve, estoy muy lejos, no va a pasar nada. Dios está por delante de nosotros. Génesis capítulo 4, versículo 10, a la cual, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Caín pudo esconder lo que había hecho, hermanos? No lo pudo hacer. Hoy, hermanos, quizás si ustedes me preguntaran a mí, ¿y tú aborreces a tu hermano? ¿Tú aborreces al hermano ministro, al hermano diácono, al hermano obrero, al hermano que está en estas filas como congregante? ¿Lo aborreces? Yo les pudiera decir a ustedes, hermanos que están aquí, no los aborrezco, al contrario, los amo. Pero solamente son palabras, hermanos. Dios conoce mi corazón. Dios sabe si verdaderamente son reales estas palabras a las cuales les he dicho. Ustedes pudieran creérselo. Ustedes pudieran decir, realmente el hermano nos ama como lo dice y no nos aborrece. Porque son palabras que son de mis pensamientos. Ustedes no conocen mi corazón, no conocen mis pensamientos. A ustedes les puedo mentir, a ustedes les puedo engañar. Pero dice la palabra de Dios que a Él no le podemos engañar. En aquel momento pasaba con este hombre llamado Caín, cuando Dios le preguntaba, ¿y tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Dios sabía, hermanos. Dios conoce el pensamiento de cada uno de nosotros que estamos en este lugar. No pensemos que nosotros como hombres y mujeres mortales estamos por delante de nuestro Dios. Él lo sabe y ve todo. Es por ello que debemos de meditar en todo momento. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿A quién le estamos entregando nuestra vida, hermanos? Hoy estamos aquí. Mañana no sabemos, hermanos. Solamente tú sabes si estás verdaderamente en este lugar o solamente porque es un sábado y tengo que asistir a la iglesia. Debemos de meditar estos temas. Aquel otro ejemplo, hermanos, tenemos a Jacob y Esaú, a la cual dice allá en el libro de Génesis capítulo 25, versículo 22, y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová, dos gentes hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá a quién, hermanos. ¿Quién fue el mayor en aquel momento?
Esaú fue el mayor. Y dice la palabra de nuestro Dios: dos gentes hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esto quiere decir, hermanos, que Esaú serviría ¿a quién? A Jacob. Y si nosotros, hermanos, se nos fueran dichas estas palabras, ¿lo tomaríamos a gusto, hermanos? Quizás, hermanos, pudiéramos decir: está bien, no pasa nada. O quizás, hermanos, muchos otros pudiéramos decir: ¿y por qué él? ¿Por qué a él? ¿Acaso no has visto cómo te he servido en la iglesia? ¿Acaso no has visto cómo me he desvelado para estar en la iglesia, para servirte, para que siga adelante de tu pueblo, y tomas a alguien más? Y es ahí donde empieza a haber enojo, es ahí donde empieza a haber rencor, envidias, iras. Es por ello, hermanos, que debemos de entender lo que Dios nos habla mediante estas palabras. Dios le declara a Rebeca que los hijos que crecían en su vientre serían dos pueblos y serían divididos desde sus entrañas, y un pueblo sería más fuerte que el otro, manifestando que el mayor serviría al menor. Nuestro Dios lo tiene todo preparado a su tiempo. Tal es el caso de Esaú y Jacob. Desafortunadamente, Esaú no entendió esta parte a tal grado que aborreció a su hermano llamado Jacob, a tal grado que llegó a expresarse de esta manera contra su hermano carnal. Gálatas capítulo 27, versículo 41. Génesis capítulo 27, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido, y dijo en su corazón: llegará los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano. ¿A qué grado ha llegado los pensamientos del hombre? ¿Hasta dónde puede llegar nuestros sentimientos como seres mortales? Vivimos, hermanos, tiempos malos y peligrosos. Y no entendía estas palabras, hermanos, a la cual leía en las Sagradas Escrituras. Pero hoy entiendo, hermanos, que hoy los tiempos cada vez más son difíciles. Dice la palabra de nuestro Dios: llegará los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano. Si eso fue un hermano de sangre, ¿qué se puede esperar de un hermano que no es de la misma sangre? Y escuchaba hace días, hermanos, hace un tiempo escuchaba a un adolescente de 13, 14 años decir: ¿cómo odio a aquella persona? Yo lo voy a matar. Y al hacer este tema, hermanos, y escuchaba este tema, decía: los tiempos que vivimos no son nada fáciles. El escuchar la expresión de aquel adolescente me puso a reflexionar.
Y pensaba y decía, si eso pasa con un extraño, no me quiero imaginar que pase en nuestra propia familia. No quisiera imaginarme que esto acontezca dentro de la iglesia, a tal grado de quitarle la vida a un hombre o a una mujer, solamente por aborrecerle, por tener envidia, por tener enojo, por tener rencor contra el hermano. Dice la palabra de nuestro Dios, allá en el libro de Filipenses, que en todo momento debemos de estar contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha de ofrecer riqueza, es de Dios. Si Dios nos ha de ofrecer una vida que te va a ir mal, sea bendito el nombre de Dios. Debemos de dejar pensamientos malos si hoy vivimos de esta forma, hermanos. Estamos aquí para ser mejores. Estamos aquí, como lo mencionaba al principio de este tema, estamos aquí para hacer luz a un mundo de tinieblas. No estamos aquí para hacer tinieblas en todo momento, hermanos. Por algo nos ha llamado Dios a este camino. Es importante notar que cuando no controlamos los sentimientos hacia los demás, con los demás, a pesar de que seamos ofendidos, denostados, humillados, tengamos en cuenta que Dios nos llama a concordia, a no pagar mal por mal, ni que seamos vencidos de lo malo. Antes te menciona la palabra de nuestro Padre Celestial, Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Y esta es la recomendación, hermanos, que nos ofrece nuestro Dios. Esta es la recomendación, hermanos, que nos ofrece nuestro Señor, hermanos. Yo no me imagino, hermanos, en aquel tiempo cuando los discípulos que realmente entregaron su vida a Dios se refirieran de estas palabras, hermanos. No me imagino, hermanos, ver a un discípulo decir, cuando salga de esto vas a ver cómo te va a ir. No me imagino a Esteban, hermanos, cuando está ahí, tirado, y que todos le aventaban de piedras, terminando con su vida a decir palabras como aquellas gentes que se expresan del mundo: si salgo de esta, te voy a quitar la vida. Porque eran hombres que tenían el Espíritu de Dios, tenían a Dios en sus vidas. Y es así como nosotros debemos de vivir, hermanos. Hoy conocemos a Dios. Muchos están cegados. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Dios y a su Hijo amado. Nos ha dado la oportunidad de estar en este lugar. No desaprovechemos el tiempo. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. La recomendación es que nosotros seamos siempre buenas personas. Ayudemos en todo momento. Quitemos estos sentimientos malos de nuestras vidas si es que hoy vivimos de esta manera. Hermanos, tenemos otro ejemplo a la cual es José. ¿Y el aborrecimiento de quién, hermanos? De sus propios hermanos carnales, de sus propios hermanos en la sangre.
Dice la palabra de nuestro Dios allá en el libro de Génesis, capítulo 37, hermanos. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo su hermano que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos. Y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor. ¿Y qué pasaba, hermanos? ¿Qué pasaba con este sueño que tenía José en aquellos momentos, hermanos? Dice que los manojos de sus hermanos, ¿qué pasaba? ¿Qué hacían? Se inclinaban al de él. Hermanos, hoy pregunto a ustedes como iglesia, ¿creen que había algo para que sus hermanos le aborrecieran? ¿Para que sus hermanos se enojaran? Por supuesto que sí, hermanos. A veces nosotros, hermanos, decimos, ¿cómo me voy a humillar? ¿Cómo me voy a sujetar contra mi hermano, con aquel hermano? Ni siquiera es de mi sangre. A veces en nuestra propia familia carnal, ¿cómo me voy a humillar contra mi hermano mayor? Es el pensamiento que pasa, hermanos. Hermanos, dice que José le contaba el sueño que tenía a sus hermanos, y lejos de que sus hermanos le agarraran más amor a él, dice que le aborrecieron más, tuvieron más enojo contra él. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole, ¿qué sueño es este que soñaste? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración de ellos. Versículo 12, dice la palabra de nuestro Dios. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Sichem. Y dijeron Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Sichem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y viéndolo y enviándolo, y enviólo del valle de Hebrón, y llegó a Sichem, y hallólo un hombre andando él perdido por el campo, y preguntóle a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Versículo 16. Y él respondió, busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y hallólos en dónde, hermanos, en Dotán, ¿verdad? Y como ellos vieron de lejos, antes
que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él. ¿Para qué, hermanos? ¿Para recibirle con gusto, hermanos? ¿Para recibirles con agrados, como nosotros cuando alguien nos visita y le decimos, véngase, hermano? Con alegría los recibimos. ¿Así los recibieron su hermano? Dice la palabra de nuestro Dios, y ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró, y veremos qué serán sus sueños. Y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo, ¿qué, hermanos? No lo matemos. Esperemos, hermanos, que nosotros seamos aquel hombre, que protejamos a nuestros hermanos. Quizás, hermanos, digamos, esto no va a acontecer en la iglesia. Esto no va a pasar en la iglesia. Pero no estamos lejos de que esto acontezca, hermanos. Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo, no lo matemos. Y díjoles Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver. ¿Con quién, hermanos? Con su padre. Con su padre. Entonces debemos de tomar, por ejemplo, esto, hermanos, que el aborrecer trae consecuencias. El tener enojo, ira, contiendas, trae consecuencias, hermanos. Y si hoy lo estamos escuchando, hermanos, debemos de buscar nuestra santidad cada día. Debemos de perfeccionarnos, porque, hermanos, imagínense si en aquel momento sus hermanos hubieran tentado contra José. ¿Qué iba a pasar unos años más adelante? ¿Acaso José les pagó con la misma moneda a sus hermanos? José, hermanos, les ayudó a sus hermanos cuando hubo escasez. Él fue, hermanos, quien vio por su familia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Toda la familia se iba a morir por lo que estaba aconteciendo en aquellos tiempos. Pero veamos, hermanos, que José no tomó envidia, no tuvo rencor, no tuvo enojo contra sus hermanos. Y esta es la enseñanza que nosotros debemos de tener en todo momento. Que no haya aborrecimiento, que si hoy estamos en enemistad con algún hermano, ir y contentarnos con él. Porque así es como debe de vivir un hijo de Dios. Vivir una vida sana, alejada del mal, y que nuestros pensamientos sean buenos y no malos. A veces como seres mortales no entendemos los tiempos de Dios, mucho menos los dones que otorga a nosotros como hijos suyos, y lo queremos hacer a nuestra propia manera. Recordando que José fue aborrecido por los sueños que él les había contado a su tiempo, y que más tarde él ayudaría a su familia sin rencor, sin odio, sin enojo hacia con ellos por lo que habían hecho en su momento con él. Nunca es tarde para cambiar. Si hoy tenemos este sentimiento, pide a Dios que te examine
Y lo hace mención con esas palabras allá en el libro de Salmos capítulo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si hoy vivimos, hermanos, con este sentir, solo hay alguien a quien podemos acercarnos. Y aquel ser es nuestro Dios. Pídele, como dice este Salmos, examina, oh Dios, mi corazón. Es por ello que en todo momento consideremos estas palabras, a la cual refería el apóstol Juan en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y es lo que suele pasar, hermanos. Muchas veces decimos, yo amo a Dios con todo mi corazón. Y nos hace una reflexión con estas palabras. ¿Cómo puedes tú amar a Dios que no has visto? Dios conoce nuestros corazones. Es conveniente entender que si no amamos a nuestro prójimo que vemos, que está a nuestro lado, y mayormente a los domésticos de la fe, entonces no podemos afirmar que amamos a nuestro Padre Celestial, a quien no hemos visto. Es por ello, hermanos, que el consejo es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, a la cual te dice con esas palabras, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de obras y en verdad. Comprometámonos a hacer el cambio si hoy vivimos con este sentimiento, preparando nuestras vidas y corazones para evitar que amemos solo de palabra, sino todo lo contrario, demostrémoslos con obras vivas de un verdadero Hijo de Dios. Que el amor de Dios sea con todos. Paz a vosotros, hermanos. Bien, hermano, pues por la gracia de nuestro Dios hemos escuchado una vez la palabra de nuestro Dios donde nos exhorta, donde nos previene, mis hermanos, que aprendamos a discernir lo bueno y lo malo, mis hermanos. Y es cuando más deberíamos tener, ¿cómo podría decir? Sentir más animado, mis hermanos,